Bien, entonces, como habíamos dicho, vamos a empezar con el profeta Zacarías. El profeta Zacarías es un profeta que su ambiente histórico se sitúa prácticamente en el mismo tiempo histórico que Ageo. El profeta Ageo, tenemos que recordar que pues su época es la reconstrucción del templo después del exilio babilónico, este evento catastrófico y traumático para los hebreos que salen de su tierra, vuelven a su tierra después del edicto de Ciro, que este emperador persa, que les permite la libertad religiosa y les permite volver a su tierra. Eh, Esto para nosotros de nuevo, yo insisto mucho en este tema, porque para podernos meter en la piel de los hebreos, tenemos que imaginarnos, para un pueblo como del que yo vengo, quizás no es tan difícil imaginarse, la alegría que podría suponer que después de una gran, sí, de un gran exilio, la gente pueda volver con seguridad y con ilusión y con esperanza a su pueblo, a su tierra, ¿no? Em, entonces, esto es lo que le está pasando a los judíos y como se puede imaginar, algunos volvieron y algunos no, lo que probablemente sucedería en cualquier nación en donde se acaba una guerra, se acaba una situación y ya mucha de su gente se fue hace años, en ese momento hace más de 40 años, y pues una parte volvería y otro no. Pero aquí el problema es que no se está jugando un tema de pertenencia o de patriotismo, se está jugando un tema de confianza en Dios, ¿sí? Porque recuérdense que para los hebreos la tierra no era simplemente un tema de patriotismo, era un tema de una promesa divina. Por lo tanto, si bien históricamente se simboliza a nivel de pertenencia a este pueblo, también tenemos que entender espiritualmente lo que esto significa, ¿sí? Es que después de una gran tragedia uno pueda mantenerse firme y sólido, enraizado en las promesas de Dios, confiando que Dios va a seguir siendo fiel, ¿sí? De esto se trata. Todos tenemos analógicamente nuestra Babilonia. Todos tenemos analógicamente nuestro exilio. Todos tenemos caídas, experiencias traumáticas, experiencias de apartarnos, experiencias de gente que nos ha lastimado, todos, de alguna u otra manera, ¿no? Analógicamente tenemos nuestra Babilonia. Y por lo tanto, lo que Dios nos pide a nosotros, así como le pidió al pueblo de Israel, es mantenernos como afianzados en la promesa, en saber que estamos en manos de Dios y que podemos seguir confiando en Él, ¿sí? En Él y nada más que en Él. El otro día, hace unos días, hablaba con una persona que está atravesando una situación compleja a nivel de papeles en un país, ¿no? Em, y esta persona me decía, bueno, ¿qué hago? ¿No? Ya yo estoy pensando en casarme, de hecho está comprometido. ¿Y qué hago? Digo que ya estoy casada y que llevo tiempo casada para que ya los papeles me salgan rápido, o digo la verdad, ¿no? ¿Qué hago? Esta persona ya se va a casar por amor, o sea, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ¿qué camino tomo? ¿Tomo el camino A o el camino B? ¿Qué camino tomo? ¿No? Y porque dependiendo si a esta persona la pueden echar o no del país, ¿no? Eh, Ahora, bueno, aquí hago un gran paréntesis, ni hemos entrado en Zacarías, pero me parece interesante para poder entrar bien en Zacarías. La pregunta es, ¿nosotros en qué nos basamos? ¿Una ética consecuencialista? Es decir, yo elijo lo que voy a hacer en base a las consecuencias de ese acto, o si ese acto en sí mismo es bueno, más allá de las consecuencias que ese acto pueda traer. ¿Yo qué debo hacer? Lo que dé como fruto lo que se esperaría como bueno, es decir, el fin justifica los medios, o el acto en sí mismo debe ser bueno y luego de tú a ver lo que suceda con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que es como una película que yo creo que les he contado, ¿no? Que le están apuntando a una... No, mentira, tienen a la familia de esta persona, la tienen volteada, colgando de un pie,
y les abrieron un poquito aquí el cuello con un cuchillo y se están desangrando de a poco. Y le dice, mira, si tú reniegas ahora de Cristo, nosotros lo salvamos, ¿no? No dejamos que se mueran. Em, y entonces, él está en esa disyuntiva, ¿reniego o no reniego? Porque si reniego, lo salvo. El error es pensar, ¿cuál es el error aquí? ¿Quién me puede decir cuál es el error? Renegar de Cristo. Pero más allá, o sea, sí, obviamente es el mayor error, ¿verdad? Pero como, ¿cuál es el error al interpretar este acto? Tomar como el protagonismo. Pensar que Para yo, que con mi yo lo acto, puedo lograr, que yo soy lo que la que los voy a salvar. exacto, porque de hecho, esa vida de esta gente, ¿en manos de quién está? De De Dios. Dios. De Dios. De Dios. Claro. Entonces, eh, la pregunta es, si yo no reniego, ¿los matan seguro? Probablemente, pero quizás no. Si yo reniego, ¿seguro los salva? Sí, ¿Sí? Seguro. sí. Si yo No, reniego, seguro ellos porque van a cumplir seguro con no, sus promesas. no, No porque sabe, no, no también sabe. Está no se tratando sabe con porque A ver, está claro, Luis, tratando. porque con Luis, gente así, vos sabés, vos con gente así nunca sabés, si te dicen que sí, te están usando con un malo, y no me puedes creer todo en la palabra malo. exactamente. El punto aquí, el error es pensar que mi acto, yo puedo, que lo que yo tengo que evaluar es lo que de mi acto va a salir y no evaluar en sí mismo el acto. El acto en sí mismo, ¿está bien o está mal? El acto en sí mismo. Porque ¿qué pasa si yo reniego y aún así los matan? Yo renegué y aparte los mataron. Lo que le decía a esta persona. Tú mentiste y aparte te echaron del país. Entonces tú llegas a tu país angustiada porque, uy, y si en verdad hubiese, porque me sacaron porque mentí. Entonces ya, en cambio, si tú dices la verdad, igual te echan, tú dices, bueno, estoy en manos de Dios, o sea, ni idea. Dios quizás quería que yo volviera a mi país, te quedas más tranquilo, en paz. Tú no, a nadie le entregas, no por entregarte un sistema, no por entregarte un sistema y a unas formas, tú perdiste la paz. Hay algo que nadie te puede quitar a ti y es actuar desde la verdad. Eso nadie te lo puede quitar. Y nadie te puede quitar la paz de vivir en la verdad. Nadie. Te pueden echar, te pueden... mm, pero esa parte nadie te la va a quitar. Entonces hay que analizar bien los actos desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todo esto que tiene que ver con Zacarías, bueno, tendrá algo que ver y otro que ver, no, quizás les estoy contando esto porque yo lo tengo en el corazón, ¿verdad? Y porque tenemos el error de interpretar nuestros actos desde ahí. Entonces, en el fondo, Dios al pueblo de Israel le está pidiendo confianza y actuar en base a su identidad. ¿Qué pasa? Que ellos seguro ya tenían casa y están cómodos en su lugar, en Babilonia y demás, pero en Babilonia estaban viviendo como perdidos, ¿no? No estaban viviendo como israelitas. De nuevo, esto no se puede extrapolar todos los elementos, ¿sí? No es que, entonces siempre, si yo vivía afuera y si se puede volver al país, yo tengo... No, no estamos hablando de eso, estamos hablando en la dimensión espiritual en la que esto conecta, aunque esto sucede en una dimensión histórica, concreta, hay una dimensión más profunda que es lo que la Biblia constantemente nos está tratando de transmitir. Si bien luego la dimensión espiritual vuelve al plano, digamos, puramente histórico y concreto y se tiene que concretar ahí, porque si no hay muy bien, yo amo a Dios, pero mi vida va por otro lado, tampoco, ¿no? Pero tenemos que ir desde el nivel histórico al nivel espiritual y del nivel espiritual al nivel histórico nuevamente y concreto. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, el ambiente histórico en el que se sitúa el profeta Zacarías es este, es la vuelta a la tierra prometida después del exilio, época similar al profeta Ageo, que ya lo vimos, eh, y por eso en los libros históricos nos situamos en los libros de Esdras y Nehemías, en la época de la reconstrucción del templo.
¿sí? Que son ellos los que cuentan. Estos dos profetas, tanto Ageo como Zacarías, son mencionados en los libros de Esdras, perdón, en el libro puntualmente de Esdras, como profetas que anunciaron o que profetizaron en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Así se les recuerda, ¿no? Ellos fueron los profetas de esta época, durante la reconstrucción del templo. Por las noticias, es decir, por ciertos datos históricos que nos ofrece el mismo libro, se deduce que Zacarías no actuó de modo tan directo y exclusivo en el tema del templo como fue Ageo. Ageo fue tipo el profeta de la reconstrucción del templo. Zacarías toca más temas, aborda otras temáticas. De hecho, Zacarías es un libro analógicamente en el Antiguo Testamento para lo que sería en el Nuevo Testamento el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, que es un libro de revelación, pero a la vez de ocultamiento, ¿sí? Elementos que nos van desvelando lo que será el futuro, lo que será el final, esto del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. El profeta Zacarías va a tener elementos apocalípticos y va a ser como, digamos, como les dije, para el Antiguo Testamento, lo que sería Apocalipsis para el Nuevo, porque nos va a revelar lo que va a suceder en el fin de los tiempos, pero en realidad está hablando de la era mesiánica, ¿sí? Tenemos que recordar que para nosotros hay tres grandes periodos. Perdón, ¿Meli? Sí. No. Vale, entonces, dos grandes periodos. Bueno, podríamos decir que, sí, vamos a decir dos grandes periodos. El periodo de preparación, que es todo el Antiguo Testamento, y el periodo de cumplimiento, ¿sí? El periodo de cumplimiento se puede, que es todo el Nuevo Testamento y hasta hoy, se puede dividir en dos grandes momentos. Digamos, la escatología intermedia, que sería la escatología intermedia, sería desde la primera venida de Cristo, es decir, el nacimiento de Cristo, hasta la segunda venida, que todavía no ha ocurrido, y se nos olvida, ¿no? La profesamos y decimos el credo, pero se nos olvida lo que significa la resurrección de la carne, y entonces no entendemos bien por qué vamos a ver a Carlo Acutis en cuerpo ahí todavía, y las reliquias, y no entendemos muy bien el tema de la resurrección de la carne, y todavía seguimos en un dualismo donde el alma es más importante que el cuerpo, y el cuerpo, bueno, se va a pudrir ahí, entonces da lo mismo. Eso no es católico, ¿sí? Lo católico es la resurrección de la carne, y ahí hay mucho para profundizar, pero bueno, este segundo periodo sería la escatología, digamos, intermedia, que es de la primera hasta la segunda venida, y la escatología final, que ya es el juicio final y todo lo que será ya, digamos, ya la reconstrucción del el cielo y la tierra nueva, la Jerusalén celestial, lo que vendrá luego. ¿Qué pasa? Y para nosotros también hay como una doble escatología, aparte en nuestra vida personal. Nosotros morimos y en ese momento en que morimos es nuestro juicio particular, ¿sí? Pero ese juicio particular que es de doble, digamos, destino, o vas al infierno o vas al cielo, punto, no hay punto medio. Pero María, el purgatorio no es un punto medio. Los que están en el purgatorio van al cielo, ya están salvados. Lo que se están es purificando, preparando para ir al cielo, ¿sí? Se están purificando. Pero nadie que está en el purgatorio va a ir al infierno luego, ¿sí? Ya están en el, ya, digamos, ya su juicio fue hecho. Pero luego falta el juicio final, que el juicio final es cuando vamos a recibir nuestro cuerpo resucitado. Por eso, aunque ya hay almas en el cielo, están todavía en tensión esperando su cuerpo. 12 años, ¿ok? Están esperando su cuerpo. Entonces, bueno, el punto es, Zacarías tiene estos elementos apocalípticos, estos elementos más amplios que solo la reconstrucción del templo. Está esperando, pero esta apocalipsis va a ser la primera, para nosotros, la primera venida de Cristo. Algunos preguntan, bueno, ¿y los judíos? Ya vino Cristo, entonces ya los judíos perdieron la oportunidad. No.
Cuando venga la segunda vez Cristo, ellos pensarán que esa es la primera vez que viene el Mesías. Para nosotros sabremos que es la segunda vez y ya nosotros conocemos el Mesías, es Jesucristo. Pero esa primera venida para ellos será la nuestra, la segunda. Así que esperemos que todos lleguemos a la Nueva Jerusalén por diferentes caminos, pero al final lleguemos a la Nueva Jerusalén. Esa es la esperanza que tenemos también. Por eso seguimos pidiendo por todos, todos, eh, para que lleguen ahí, ¿no? Bueno, entonces los mensajes, entonces como les digo, de Zacarías no se refieren solo al templo, sino de un modo más amplio a Jerusalén y a Judá, al pueblo, a la gente, dirigiéndose especialmente a los responsables del pueblo. Entonces hay toda una parte final de Zacarías que se refiere a las personas que son responsables del pueblo, indicando como una especial sí, importancia a lo que ellos hagan como pastores del pueblo, ¿sí? En el libro de Zacarías se deducen o se descubren diferentes temas de índole más bien mesiánica, como les dije, que para el Antiguo Testamento obviamente era desconocido que el Mesías iba a venir dos veces. Eso, y para nosotros también hubiese sido desconocido. Eso es conocido porque Jesucristo mismo lo dijo, yo volveré, yo volveré. Y cuando vuelva separaré a la gente. Y los separaré como los cabritos y tal. Y entonces ahí empezamos a entender, ah, es que va a venir de nuevo. ¿No? Va a venir de nuevo. O sea, estamos en el periodo de gracia de conversión. Jesús dijo, esta gente todavía no está preparada. Entonces dijo, le voy a dar otro chance, ¿no? Es como la parábola de la higuera, que aparece, ¿no? El que está cultivando la higuera, y luego está el dueño de la higuera, y el dueño de la higuera dice, esa higuera no está dando higos, córtala, que representa a Dios Padre. Y Dios Hijo, Jesucristo, el cultivador de la higuera, dice, dale un año más. Bueno, estamos en ese periodo de dale un año más, ¿no? Dale un año más. Y si el año que viene no, pues allá veremos, ¿no? Pues estamos en ese periodo de gracia de la paciencia de Dios en nuestra salvación, como dice la Escritura. Entonces, pero eso en el Antiguo Testamento no se sabía. Entonces ellos cuando hablan de la era mesiánica se pensaba que ya era como el final de los tiempos. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento cuando se habla del final de los tiempos, en realidad se está hablando de esa primera venida de Cristo. O sea, a eso es lo que está haciendo alusión sin saberlo, ¿verdad? Entonces, como les dije, el contexto histórico y social, ahora nos vamos a meter ya más puntualmente en el contexto histórico y social, nos encontramos en este periodo muy difícil, periodo histórico muy difícil de la reconstrucción de la ciudad y la restauración del templo, tras el regreso de Babilonia, que ya nos fue descrito por el profeta Ageo. El país todavía está devastado, es un país que ha sido arrasado por la guerra. Sí, vuelvan, pero vuelvan a un país que está en las ruinas. Obviamente preferían estar en un lugar que estaba mejor económicamente. Eh, y también estaba, o sea, estas grandes promesas de los profetas del exilio, ¿sí? Jeremías, Ezequiel, pues todavía no se habían realizado sobre este restablecimiento de la nación. O sea, era como, bueno, escuchamos a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, y volvemos a un país pobre, devastado, que parece que no hay nada aquí. ¿Y dónde está la promesa? El cumplimiento de la promesa. Esto como, si nos vemos, es como poner en paralelo la historia de Abraham. Ya él tiene 90 y tantos años y no tiene hijos. La promesa, ¿qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con la promesa? Entonces, este periodo histórico se aplica especialmente a los primeros 8 capítulos de Zacarías. Zacarías tiene 14 capítulos. Los 8 primeros capítulos es evidente por todos los datos históricos concretos que el mismo libro anuncia que se trata de estas fechas, es decir, alrededor del 518, 520. Bueno, 520, 518, ¿no? Porque estamos antes de Cristo. Em, Ahora, ¿qué pasa del capítulo 9 al 14? Del capítulo 9 al 14 no se puede tener una precisión de las fechas. No se conoce, empieza a introducir Zacarías muchos elementos y es por esto que algunos estudiosos han dicho que se trata de, así como en Isaías, dos
profetas distintos que se agrupan en un solo libro. Se cree que la primera parte se trata de un profeta distinto, una época distinta, y en cambio la segunda parte de otro profeta en otra época, que de hecho algunos dicen que se refiere a la época de Imperio griego alrededor del 333. Estamos hablando de 200, casi 200 años de diferencia. Pero hay otros estudiosos, a pesar de que incluso hay estudiosos que incluso llegan a decir que son tres profetas. Uno, el profeta que va del capítulo 1 al 8, otro del capítulo 9 al 11 y otro del capítulo 12 al 14, porque parece que no hay conexión en cuanto a las formas en que se escriben, en cuanto a la historia, en cuanto a la época, o sea, como que no hay autores, hay estudiosos que no ven como la linealidad. Pero hay otros que dicen que se puede creer o se puede hacer la conexión para que se pueda justificar que esto es un solo profeta, ¿sí? Yo les doy los datos de lo que los estudiosos dicen, no me posiciono ante ninguno, pero sí me parece interesante la segunda opción de decir que es un solo profeta, porque hay como temas comunes que atraviesan los 14 capítulos. ¿Como cuáles? Como Jerusalén, como el centro espiritual del mundo entero, ¿sí? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 se muestra que Jerusalén es como un centro espiritual del mundo entero. Y a mí me parece muy interesante porque si estudiamos históricamente la situación de hoy, Jerusalén siempre ha sido un lugar súper debatido. O sea, es impresionante cómo esa tierra ha sido como un lugar de tanta disputa, ¿sí? Y de tanta disputa porque hay tanta gente que valora ese lugar, que quiere que ese lugar sea suyo. Y lo que no entendemos es que ese lugar, como algunos han dicho, y aquí es medio atrevido decir esto grabado, ¿verdad? Pero hay quienes proponen que Jerusalén tiene que ser una capital internacional, que no sea, que nadie sea dueña de ella, que sea una capital internacional. Yo creo que es una buena propuesta política, pero es complicado, ¿verdad? Porque ¿quién es el que se encarga de ahí? Pero es una ciudad que en el fondo, desde Zacarías y antes, se ha plantado como un centro espiritual del mundo entero. Otro tema que aparece transversalmente en los 14 capítulos es la purificación y la renovación de la promesa, digamos, de la alianza, ¿sí? De la alianza del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Y otro tema, también transversal, es las naciones de los paganos buscando al Dios de Israel. ¿Sí? Estos son como tres temas que son transversales de los 14 capítulos que, bueno, son interesantes para justificar el por qué este libro pudo haber sido escrito por una sola persona. También es verdad que son temas transversales casi a toda la escritura. Entonces, bueno, eh, otros dirían que eso no es una justificación suficiente. Pero bueno, dicho eso, sabemos ya de base que ya tenemos más o menos la estructura del libro. Una parte va a ser del capítulo 1 al 8 y otra parte va a ser del capítulo 9 al 14, ¿no? Son como las dos grandes partes de Zacarías, pero por eso pueden haber escuchado en algún lugar o algún lugar que lean el primer Zacarías y el segundo Zacarías. Vendría de esto, así como el primer Isaías va del 1 al 40, el segundo Isaías va del capítulo 40 al 56, al 55 y luego el tercer Isaías del 55 al 66. Bueno, lo mismo sería para algunos, hacen esa división en Zacarías. Y como les dije, para los que hacen esta división como si fuesen dos Zacarías, para uno estamos hablando de la época del imperio persa y para otros la segunda parte del imperio griego, ¿sí? Pero no tenemos ningún dato, ¿sí? Del propio libro que nos permita reconstruir históricamente con certeza eso. Entonces, podemos sostener que es un solo profeta, también lo podemos sostener. Entonces, el hecho de que... ay, perdón. Ya no me voy a alargar más sobre este tema.
Em, sí. La, el tema del autor y de la estructura, ¿sí? Ya del contenido. Vamos a meternos al contenido para no, si no me quedo mucho en lo académico y ese no es el interés, ¿verdad? Entonces, siempre teniendo de fondo el tema de la reconstrucción del templo, eh, el libro, como ya les dije, se divide en estas dos partes. La primera parte, que va del capítulo 1 al 8, la vamos a llamar como la parte de la actividad del profeta, cuando el profeta está él actuando e interviniendo en el pueblo. Y está conformado por dos grandes secciones y un prólogo, ¿sí? El prólogo con el que comienza es toda la ambientación histórica, o sea, te presentan al profeta y te presentan la época de la que están hablando, y luego hay una invitación a la conversión. Ese es el prólogo. Y luego vienen dos grandes partes. La primera parte se llama el libro de las visiones, que va desde el capítulo 1 al 6. Son 8 visiones en total, que las iremos viendo. Y termina estas 8 visiones con la coronación del sacerdote, que en este caso es Zorobabel. Y la segunda parte es el libro de los discursos, que trata sobre todo del ayuno y de las promesas mesiánicas. Esto es la gran primera parte del libro, ¿sí? Em, que como les dije es la actividad del profeta. Y luego veremos ya la segunda parte. Pero ahorita, Mari, perdón, Mari. La segunda parte, ¿cómo o sea, dentro, la primera parte es del de uno al los 8 discursos? y dentro de la primera parte la dividimos en dos grandes partes. Pero esto es toda la primera parte. Ahorita solo estamos viendo la primera parte. La primera parte tiene un prólogo, ¿sí? Que habla de la conversión y del profeta del que están hablando, lo presentan y demás. Y luego viene el libro de las visiones, que son estas 8 visiones, y luego viene el libro de los discursos, que habla sobre el ayuno, discursos, que es el capítulo 7 y 8. eh, el ayuno y las promesas mesiánicas. Entonces vamos a entrar en esta primera parte. Luego ya les diré cómo se divide la segunda parte, pero para ir poco a poco. Entonces, como les dije, el libro comienza con una gran invitación a la conversión, tema primordial de toda la escritura y sin duda un tema principal en el Antiguo Testamento. Hay una exhortación del pueblo, bueno, no les dije, pero bueno, el profeta se llama Zacarías, se presenta clarísimamente como el hijo, como un hijo de Baraquías, ¿sí? Por lo tanto, es un hijo ya concreto. Creemos que él viene de la tribu de Leví, por lo tanto, es de la tribu sacerdotal, y por eso podemos entender por qué su afición al templo, ¿no? Por qué tanto interés en el tema del templo. Y como ven, empieza el año, el mes octavo del año segundo de Darío. Por lo tanto, ya está poniéndolo fijo en el tiempo. Estos datos son clave para fijarlos en la época histórica. Y entonces contiene una exhortación del profeta dirigida al pueblo para que se convierta y pueda obtener el perdón de Dios. Aquí damos una clave importantísima. Dios nos puede perdonar sin que nosotros nos convirtamos, ¿sí o no? No, A ver, aquí un no, por ahí vi sí, por ahí vi sí, otros no. Dios nos puede perdonar si nosotros no nos convertimos. quiere que usemos nuestra libertad. Ouch. Bueno, sí nos puede perdonar, pero ¿Qué significa No, no. qué significa etimológicamente la palabra perdonar? no sé. ¿Qué palabra tiene ahí adentro? Perdón. Una Don. palabra ahí. Don. Don. Para que Y es haya... un regalo. Si yo no lo quiero recibir, no lo recibo. Y entonces la dinámica del don. Un don puede llegar a ser don si no hay quien lo reciba. No. No, ¿Eso qué sería entonces? ¿Un?
¿Sería un don o qué sería? Sería algo que se desperdició, algo que se tiró, se arrojó, pero no fue un don. Para que la dinámica del don pueda cumplirse, tiene que haber el que dona y el que lo recibe. Si no hay esa dinámica, no hay don. Entonces yo te puedo querer dar un regalo. ¿Te lo di? ¿Cuándo te lo di? Cuando tú ¿Cuándo lo te puedo dar ese recibes, regalo? ¿Cuándo lo qué? cuando tú lo recibes, Cuando tú lo recibes. Si yo no lo recibo, yo te di un regalo. Si tú no, no lo recibes, yo te di un regalo. no. No. Pero yo muero por tener ganas de darte un regalo. No, está bien, pero si no lo recibís, si no, no hay regalo posible, por más voluntad que tenga de regalarse. Exactamente. Y he aquí el drama. He aquí el drama. Entonces, para que Dios pueda perdonar, nosotros tenemos que volvernos hacia Él, Convertirnos. Convertirlo. convertirnos, Metanoia. convertirnos, ¿verdad? Volver a Él, abrir los brazos y recibir. No es luchar con nuestros puños y hacer, no, es recibir. Si la dinámica de hijo, y aquí hay muchos padres, pero aunque no todos sean padres, todos somos hijos. La dinámica propia del hijo es la recepción. Tú para ser hijo tienes que recibir. Y lo curioso, y ya esto se los he dicho por activa y por pasiva, es que puede ser que yo tengo la bendición de ser hermana, pero podría no serlo. Podría no ser madre biológica, no lo soy. Podría no ser abuela, podría no ser amiga, pero no hay manera que yo como ser humano exista sin ser qué, Sin Hija, ser hija. hija. hija, Es la relación sustancial identitaria de todo ser humano. No eres ser humano sin ser hijo. No puedes ser humano sin ser hijo. Por lo tanto, si esa es nuestra identidad sustancial, básica, fundamental, nuclear, ¿qué es lo propio de el ser humano? recibir. Recibir es lo fundamental. O dirían los padres de la iglesia, lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre es... Deshacer. No, no, no. Es verdad. Ese es el pecado, pero lo propio del hombre es ¿qué es? Recibir. Ser hecho, exacto. Vamos a seguir esas palabras, ¿no? Lo propio es hacer y lo propio del hombre es ser hecho. Ser hecho. Bueno, entonces dicho esto, Zacarías ya nos da nada más abrir y leer el segundo versículo, el tercer versículo de Zacarías, dice lo siguiente. Esto dice el Señor del universo. Volveos a mí, oráculo del Señor del universo, y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo? Y entonces ahora todo depende de mí, de que yo me vuelva al Señor, porque si no, Él no va a volver a mí. No, esto hay que leerlo en el conjunto de toda la escritura. Efectivamente, la única manera de que Dios pueda actuar es que nosotros nos convirtamos. Pero ¿quién está en el inicio del movimiento de nuestra conversión? El ¿Quién pone Espíritu, en movimiento nuestra conversión? el Espíritu Espíritu, Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por lo tanto, en la escritura, así como dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, también dice al revés, ¿sí? Yo os haré volver. Yo os haré volver. Ahora bien,
en el misterio, y aquí vendría Agus a el tema que nos apasiona de la libertad, es a decir, ¿y qué viene primero? Sin duda siempre lo que viene primero es la gracia, eso no lo podemos dudar. Siempre lo primero es la gracia, siempre. Ahora bien, la gracia secundada, es decir, yo acogida. Dios me puede invitar a convertirme, pero yo lo tengo que acoger, me tengo que dejar mover, me tengo que dejar mover, ¿sí? Bueno, como ejemplo, Zacarías recurre a las generaciones, a la conducta de las generaciones pasadas, las cuales, a pesar del pecado, a pesar del endurecimiento de sus corazones, muchas veces sí escucharon las palabras de los profetas. Muchas veces sí reconocieron que Dios había sido justo con ellos al castigarlos con el destierro e hicieron penitencia. Al reconocer, hicieron penitencia. Y por eso Zacarías los toma como ejemplo. O sea, sí ha habido quienes han hecho penitencia, sí ha habido quienes han reconocido, ¿no? Vuelvan, pero también pone de ejemplo a los que no volvieron, como que tienen la libertad de los dos caminos, ¿verdad? Bueno, esta es como la primera partecita de que va hasta el versículo 6 del capítulo 1 y luego ya empieza el libro de las visiones, que como les dije son 8 visiones. Como les dije, este libro es un poco apocalíptico y estas visiones son de carácter onírico, es decir, de carácter como en sueños. En los sueños, en el Antiguo Testamento Dios hablaba constantemente, no sé si constantemente, pero era un espacio normal de manifestación de Dios, los sueños. No solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, a San José, por no irnos lejos, pero a José el soñador y al faraón. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, constantemente el tema de los sueños no hay que tomarlo tan superficialmente. Ahora también, si nosotros nos estamos llenando de basura todo el día, viendo y escuchando cualquier cosa, pues nuestros sueños van a perder finura para captar a Dios, pues nuestros sueños serán cualquier cosa y Dios estará incapacitado para, o sea, le habremos incapacitado los canales de comunicación. Pero eso no solo en los sueños, también despiertos, ¿no? O sea, en general, una persona que todo el día está escuchando, viendo cosas que no tienen nada que ver con disponerse a una escucha de Dios, em, pues será muy difícil que el Señor les pueda hablar, ¿sí? El Señor habla en el silencio. Ya creo que esta historia se las he contado, ¿no? Pero una chica que dijo, pero es que yo no escucho a Dios. Y un sacerdote le preguntó, ¿y qué escuchas? ¿Qué estás escuchando tú todo el día? No, escucho esto y esto. Y dice, bueno, claro, ¿cómo vas a escuchar a Dios? Estás todo el día escuchando algo y esto te impide, ¿no? Dios habla en el silencio, Dios habla ahí, en lo calladito y para nosotros ser sensibles a ese susurro, pues tenemos que hacer silencio, ¿verdad? Bueno, em, entonces, esta sección presenta 8 visiones nocturnas que tienen, como eso les dije, las características de una visión como en sueños, ¿sí? Hay imprevistos cambios de personajes, de ambiente, ¿no? Como sucede en nuestro sueño. De repente estamos volando y de repente estamos sentados. Y es como, ¿en dónde está? De repente estaba, yo estaba en mi casa, pero yo sabía que no era mi casa, pero en mi sueño era como si yo creyera que estaba en mi casa, pero no era. Unas cosas de estas raras que nos pasan en los sueños. Pues así pasa en el libro de Zacarías. Por eso es tan difícil de interpretar y de entender. ¿Por qué? Porque tiene mucha simbología. Entonces, es un libro complejo de entender. Hay muchos elementos simbólicos y hay muchas expresiones misteriosas que sugieren algo, pero que no puedes tú terminar de tomarlo. Y eso es lo complejo en realidad del estudio bíblico completo, que nunca vamos a llegar a dominar la Biblia. Nos vamos a dejar dominar por ella, esperemos, pero no la vamos a dominar. No la vamos a, mira, ya yo sé, perfecto. Hay gente que cree que yo sé mucho de la Biblia. Yo no sé mucho de la Biblia. No es cierto. O sea, es una mentira, ¿sabes?
Conozco gente que sabe mucho y esa gente es más sabia y sabe que no sabe, ¿no? Entonces, lo más sabio es saber que la Biblia nunca es algo que tú vas a llegar a dominar, es algo que se escapa, que se escapa, es la palabra de Dios y se nos escapa, ¿no? Entonces estamos como caminando, tratando de entender, pero más que nada tratando de que nos tome la Biblia, que nos tome la palabra de Dios y haga de nosotros. La primera visión habla de los caballos, de unos caballos y unos jinetes, ¿no? Hay como unos caballos que han sido enviados por el Señor a recorrer toda la tierra. Parece que son unos enviados de Dios que tienen la misión de informarse de lo que está sucediendo en la tierra y luego ir a decírselo a Dios, ¿no? Estos enviados pues recorren la tierra eh, y hacen como una especie de relato de lo que han visto. Esto obviamente, este relato se deduce que estos caballos tienen jinetes, ¿no? No que son caballos que hablan, sino que son jinetes que sacan este relato de lo que han visto sobre la tierra. Y ahí es cuando interviene el Señor de los Ejércitos. Este nombre, el Señor de los Ejércitos, muchas veces se da en el Antiguo Testamento a Dios mismo, que es el Señor de los Ejércitos, el Señor de toda la tierra. Recuérdense que para esa época el tema de sí, pues de los militares y de los ejércitos y de todo esto era muy importante. El que mandaba sobre los ejércitos, pues tenía el gran poder, ¿no? Está hablando de un hombre muy poderoso, de un ser muy poderoso. Entonces, eh, y este señor de los ejércitos interviene para hablar sobre algo del juicio final que se ha comunicado a la ciudad de Jerusalén, como que ya se está acabando el tiempo, eh, hay un juicio final, hay un juicio que se está declarando sobre el final de la ciudad de Jerusalén. Y hay un ángel que está intermediario de todo esto, que su misión es comunicar al profeta el mensaje de Dios para que éste pueda hablar sobre la reconstrucción de la ciudad al pueblo. ¿Y por qué se va a poder reconstruir el pueblo? No porque la ciudad no merecía este juicio de aniquilación. No es que, bueno, mira, van a poder reconstruir porque ustedes han sido buenos. No. Van a poder reconstruir por pura compasión de Dios. Dios ha tenido compasión del pueblo y aunque ustedes lo que merecían era aniquilación, se les ha dado la oportunidad de la reconstrucción por pura misericordia, ¿sí? Y este tema que se toca aquí también luego va a volver a salir en otras visiones más adelante, ya lo veremos. En la segunda visión, que está en el capítulo 2 versículos del 1 al 4 habla sobre cuatro cuernos tal cual, y cuatro artesanos. Nuevamente se anuncia la restauración de la nación, ¿no? Es como una insistencia en este tema. Y aquí, paréntesis, Dios cuando quiere decir algo, insiste, ¿no? Cuando, típico, ¿no? Una persona llega en dirección espiritual y dice, tuve una visión, tengo que hacer un orfanato, tengo que construir un orfanato. Lo sensato es decir, muy bien, excelente, vamos a esperar, esperemos un tiempo. A ver si en el tiempo eso se va confirmando y no fue un fogonazo de furia mía que me dio una idea. ¡Guau! No, no. Dios repite, insiste, ¿no? Más este tipo de cosas importantísimas. No estoy hablando de cualquier decisión. No es como vi a una persona necesitada en la calle, bueno, voy a ver si Dios me vuelve a decir, no, bueno, o sea, atiéndela y ya está. O sea, estamos hablando de cosas como importantes. Em, pero bueno, ahí está Dios de nuevo anunciando la restauración de la nación. Estos cuatro cuernos que representan las naciones que se han excedido en violencia contra el pueblo de Dios
y que serán abatidas, serán destruidas, ¿sí? Es decir, recibirán una consecuencia por sus acciones, ¿sí? Este número 4, muy significativo, obviamente sugiere los 4 puntos cardinales, es decir, toda la nación. Representa a todas las naciones, no representa a algunas, representa a todas, un completo. Y estos artesanos representan a los defensores del pueblo, los que vendrán a defender al pueblo, ¿sí? Fíjense que en el versículo 4 del capítulo 2 nos dice así tal cual. em, ¿Qué andan haciendo estos herreros o artesanos? Me respondió, son los cuernos que dispersaron a Judá hasta que nadie pudo levantar cabeza. Es decir, son estas naciones que destruyeron a Judá, la esparcieron por todas partes hasta que ya no pudieron levantar la cabeza. Pero vinieron los herreros, es decir, los artesanos, a espantarlos y a expulsar los cuernos de los pueblos que habían alzado su poder contra la tierra de Judá para dispersarlos. Es decir, Dios que se encarga de su pueblo, Dios que hace justicia, ¿sí? En una época como en la que estamos atravesando, nos surge, porque nos surge esa inquietud de la injusticia y queremos sentarnos en el trono de la justicia e impartir justicia. No hay nada que nos genere más ruido y más confusión y más enojo que la impunidad. Una persona que hizo daño y parece que murió impunemente. Nos tenemos que recordar que quien imparte justicia es Dios. Y, y la justicia de Dios llega. Y llegará a su modo, a su modo. Yo siempre le agradezco, Señor, gracias. Gracias. Y yo espero, yo me imagino que todo juez de estos de tribunal, ¿no? La gente que estudia derecho y se dedica a hacer juicio, me imagino la gente que realmente es católica, el que le agradecerá profundamente a Dios que Él sea el juez, porque me imagino lo más difícil que debe ser dictar sentencia. Debe ser complicadísimo. Al tú estudiar casos y dictar sentencia. Es muy duro y muy complicado. Dios me libre de estar en un lugar así, pero ojo, porque diariamente me coloco en el trono de la justicia y dicto sentencia con una facilidad tremenda, ¿eh? O sea, rápidamente hago la sentencia y dicto el castigo. Y cuando llego a la noche digo, ¿pero qué hice? ¿En qué momento yo que ni siquiera soy justa conmigo misma y no sé medir bien hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo voy a creer que voy a ser justa con el otro? ¿En qué momento? ¿No? Tengo un adolescente muy querido que todo el día habla de la justicia. Eso no es justo, eso sí es justo. Digo, qué qué difícil hablar de eso, ¿no? Mari, Sí, con respecto a eso, yo creo que sí es un tema sumamente se te difícil, está porque en cortando, los últimos Lorena. años No de sé mi si es a trabajo mí. estuve haciendo dictámenes. No sé si es a mí, pero se me está cortando. ¿Es a mí Ah, nada más? bueno, sí. ¿A todos? Ahora a ver. Bueno, no se escucha bien. Sí, ahora No sí. se escucha. Te digo que si esto de dictar sentencia es muy difícil porque en mis últimos años de trabajo mi tarea era hacer dictámenes, Mm, dictaminar si una persona era apta para esto, para trabajar o no. Y entonces eso era un tema sumamente difícil, pero, pero es complicado, pero uno tiene que basarse en los hechos y en las circunstancias y en las pruebas y en todo lo que te da la persona para que tú digas si cumples o no cumples. claro. O sea, es bien difícil, aunque uno tenga todas las pruebas en Mm, contra, es difícil mm. decir, no pasas. O sea, Sí, sí sí, es bien totalmente. difícil, ¿no? Totalmente. Tremendo, aunque la decisión no está propiamente del juez, la Mm, decisión está más de aquel lado, o claro. sea, es Sí, sí, sí. que lo que se dicta, Sí, totalmente. paréntesis. Sí, no, tal cual. Es que hay personas que por trabajo les toca.
tomar decisiones sobre vidas de otros y juzgar, y es parte de la dinámica humana, solo que creo que es, sin duda, esas personas tendrán una gracia de Dios particular para poder hacer esto pues, de la mejor manera, pero por eso creo con más que estas personas tienen que ser muy honestas consigo mismas y como estar muy conectadas a la fuente, porque dice, si no, es muy fácil impartir injusticia, ¿no? Y muy difícil impartir justicia. Bueno, nos vamos a quedar aquí en la tercera visión, la Nueva Jerusalén. Esa sería la tercera visión que arranca en el capítulo 2 versículo 5. Hoy me fui muchísimo por las ramas y pido disculpas por eso, pero bueno, es como el volver a calentar motores, ¿verdad? Voy a poner pausa